Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas sobre su origen. La Biblia nos dice que Adán fue el primer hombre creado por Dios, pero ¿es posible que antes de él existieran otros seres? En este video exploraremos un misterio olvidado en la historia de la creación. Los hijos de Dios antes de Adán. Algunos pasajes de la Biblia insinúan la existencia de seres previos a la humanidad tal como la conocemos. En el libro de Job se menciona que los hijos de Dios se regocijaban cuando el mundo fue creado. Pero si Adán aún no había nacido, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Esto se conoce como el enigma de los seres preadámicos. La historia de la humanidad, según la Biblia, comienza con Adán y Eva en el jardín del Edén. Sin embargo, hay indicios en las escrituras y en textos antiguos que sugieren que la tierra pudo haber estado habitada antes de la creación del hombre. En el primer capítulo del Génesis, el versículo inicial dice: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra", pero en el versículo siguiente, la descripción cambia drásticamente: "Y la tierra estaba desordenada y vacía". Esto ha llevado a muchos estudiosos a considerar que podría haber existido una creación anterior que fue destruida antes de la llegada de Adán. La teoría de la brecha, un mundo antes de Adán. Algunos teólogos han propuesto la llamada teoría de la brecha, que sugiere que entre el primer y el segundo versículo de la Biblia hubo un período indeterminado de tiempo en el que existió otra civilización, anterior a la humanidad. Esta idea se basa en que el término hebreo traducido como estaba en el versículo sobre la tierra desordenada también puede significar se volvió, lo que indicaría un cambio radical en su estado. Según esta teoría, Dios creó la tierra en su perfección original, pero algo ocurrió que la llevó al caos y la destrucción. Algunos creen que este evento pudo estar relacionado con la rebelión de Satanás y la caída de los ángeles que lo siguieron, lo que habría provocado una devastación cósmica que dejó la tierra en ruinas. Si esto fuera cierto, los llamados hijos de Dios mencionados en la Biblia podrían haber sido una raza de seres espirituales o incluso físicos que habitaban el planeta antes de que Dios iniciara la creación del hombre. ¿Quiénes eran realmente los hijos de Dios? En varios pasajes de la Biblia, el término hijos de Dios aparece en contextos que no se refieren a los humanos, sino a seres celestiales. En el libro de Job, por ejemplo, se menciona que cuando Dios estableció los cimientos de la tierra, los hijos de Dios cantaban de gozo. Pero si la humanidad aún no existía, ¿quiénes eran estos seres que presenciaron la creación? Algunos creen que los hijos de Dios eran los ángeles que habitaban el cielo antes de la creación del hombre. Sin embargo, hay quienes sostienen que no eran ángeles, sino una raza distinta de seres creados por Dios, que podrían haber tenido una función especial en el universo antes de que la humanidad entrara en escena. Si estos seres existieron, ¿por qué la Biblia menciona tan poco sobre ellos? ¿Fueron destruidos junto con la tierra antes de la creación de Adán? ¿O acaso aún existen en dimensiones que el ser humano no puede percibir? Además de la Biblia, otros textos antiguos hablan sobre la existencia de seres antes de la humanidad. En algunos escritos apócrifos y en las tradiciones judías, se menciona la posibilidad de que la tierra fuera habitada por otras entidades antes de la llegada del hombre. El libro de Enoc, por ejemplo, habla de los vigilantes, un grupo de seres que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, dando lugar a los Nefilim, una raza de gigantes mencionada en el Génesis. Aunque estos vigilantes fueron castigados por su rebeldía, su historia podría ser una pista sobre la existencia de seres espirituales con interacción en el mundo material antes de la humanidad. Otro punto interesante es que en la mitología de muchas civilizaciones antiguas existen relatos sobre una era anterior a la humanidad, en la que seres poderosos gobernaban la tierra y que debido a una gran catástrofe fueron destruidos o apartados del mundo físico. ¿Podría haber alguna conexión entre estos relatos y la historia oculta de los hijos de Dios antes de Adán? Si hubo seres en la tierra antes de la humanidad, ¿qué propósito tenían en la creación? ¿Eran una raza anterior que falló en su misión y fueron reemplazados por la humanidad? ¿O se trataba de entidades espirituales que servían a Dios antes de la caída del hombre? La falta de información clara en las escrituras deja más preguntas que respuestas, pero una cosa es segura: la historia de la creación es mucho más compleja de lo que nos han enseñado tradicionalmente. Si estas ideas son correctas, entonces Adán no fue el primer ser en habitar la creación de Dios. Su historia sería solo un capítulo en una narrativa mucho más extensa, en la que otros seres jugaron un papel fundamental antes de que el hombre fuera puesto en el Edén. La pregunta es, ¿por qué se silenció este conocimiento? ¿Podría ser
pensar que la existencia de seres preadámicos contradiga nuestra comprensión tradicional del Génesis, o simplemente se trata de un misterio que aún no estamos listos para comprender completamente, el enigma sigue abierto, y hasta el día de hoy, nadie ha podido responder con certeza quiénes fueron realmente los hijos de Dios antes de Adán. De hecho, uno de los mayores misterios de la Biblia es la identidad de los hijos de Dios mencionados en el Génesis y en otros textos antiguos. En múltiples pasajes, este término parece referirse a seres distintos de los humanos, con un papel en la creación y en los eventos que llevaron a la corrupción del mundo antes del diluvio. En el libro de Job, se menciona que los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, junto con Satanás. Esto sugiere que estos seres no eran simples hombres, sino entidades con acceso al plano celestial. En otro pasaje, se dice que los hijos de Dios estaban presentes y se regocijaban cuando Dios puso los cimientos de la tierra, lo que implica que existían antes de la humanidad. Si estos seres existían antes de la creación del hombre, ¿quiénes eran realmente? El capítulo 6 del Génesis describe un evento enigmático. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que quisieron. Este pasaje ha sido objeto de debate durante siglos. Existen dos interpretaciones principales. La primera sostiene que los hijos de Dios eran ángeles caídos que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, dando lugar a una raza híbrida llamada Nefilim. La segunda interpretación es que los hijos de Dios eran una línea especial de hombres, descendientes de Set, el hijo de Adán, quienes se corrompieron al mezclarse con las mujeres de la línea de Caín. Sin embargo, muchos consideran que la primera opción es la más plausible, ya que en otros textos bíblicos, como el libro de Job, los hijos de Dios siempre se refieren a seres celestiales, no a humanos. Si estos hijos de Dios eran en realidad ángeles, ¿por qué decidieron descender y mezclarse con los humanos? Uno de los textos antiguos que más detalles ofrece sobre este evento es el libro de Enoc, un escrito apócrifo que fue muy popular en tiempos antiguos, pero que no fue incluido en el canon bíblico. En este texto se menciona a un grupo de ángeles llamados los vigilantes, quienes tenían la tarea de observar la humanidad. Según el relato, un grupo de 200 de estos ángeles decidieron rebelarse y descender a la tierra. Su líder, llamado Semhasai, convenció a los demás de unirse en un pacto para desobedecer a Dios y tomar esposas humanas. Estos seres impartieron conocimientos prohibidos a la humanidad, enseñando sobre armas, astronomía, magia y otros secretos que los hombres aún no estaban preparados para manejar. Como resultado, la tierra se llenó de violencia y corrupción. Los hijos de esta unión fueron los Nefilim, gigantes de gran poder y maldad, cuyo impacto en la tierra fue tan destructivo que Dios decidió enviar el diluvio para exterminarlos. Si esta historia es cierta, significa que antes del diluvio existía una raza de seres híbridos, producto de la unión entre ángeles y humanos, que alteraron el curso de la humanidad. El libro de Enoc y la segunda carta de Pedro mencionan que Dios castigó a estos ángeles caídos con un destino terrible. Fueron encerrados en prisiones de oscuridad en el abismo, en espera del juicio final. Este castigo es mencionado en el Nuevo Testamento, donde se habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada y fueron atados en tinieblas. Pero si estos ángeles fueron encarcelados, ¿qué ocurrió con sus descendientes, los Nefilim? Algunos textos sugieren que sus espíritus no podían ascender ni descender, quedando atrapados en el mundo como entidades errantes. Esto ha llevado a algunos a especular que los Nefilim podrían estar relacionados con la idea de los demonios en la tradición judeocristiana. Si los hijos de Dios eran ángeles que se mezclaron con los humanos en el pasado, ¿podría ocurrir algo similar en tiempos modernos? Algunas teorías sugieren que la actividad de estos seres no terminó con el diluvio. En el Antiguo Testamento hay referencias a gigantes que aparecieron mucho después, como los Refaitas y los Anaquitas, que eran conocidos por su gran estatura y fuerza. Esto ha llevado a especulaciones sobre si algunos de los genes de los Nefilim lograron sobrevivir, o si los ángeles caídos podrían haber vuelto a actuar en la historia humana en distintos momentos. Si estos seres aún tienen alguna influencia en el mundo actual,
actual, ¿qué papel jugarán en los eventos del futuro? Las Escrituras mencionan que en los últimos días, los tiempos serán como los días de Noé. Si en aquella época la tierra estaba corrompida por la presencia de los hijos de Dios y los Nefilim, ¿será posible que algo similar ocurra en los tiempos finales? El libro de Apocalipsis habla sobre la liberación de entidades espirituales en los tiempos del juicio, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si los ángeles caídos que fueron encarcelados en la antigüedad podrían regresar a la tierra en los últimos tiempos. El misterio sigue sin resolverse, pero una cosa es clara: la historia de los hijos de Dios y los ángeles caídos es uno de los relatos más impactantes y ocultos de la Biblia. La pregunta es, ¿qué más nos ocultan las Escrituras sobre estos seres? Desde el punto de vista científico, el universo ha existido durante miles de millones de años, mientras que la historia de la humanidad, según la Biblia, es relativamente reciente. Esta diferencia en escalas de tiempo ha llevado a muchos a preguntarse, ¿qué ocurrió en el universo antes de la creación del hombre? La Biblia menciona que Dios creó los cielos y la tierra en el principio, pero no especifica cuánto tiempo transcurrió antes de la creación de Adán. Algunos creen que la historia humana es solo una parte de un plan cósmico mucho más grande, en el que Dios pudo haber creado otros seres antes que nosotros. En el libro de Job, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Mientras cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Este pasaje es clave porque indica que había seres conscientes antes de la formación de la tierra, testigos de la creación del mundo físico. Si los hijos de Dios ya existían en ese momento, ¿significa esto que hubo vida antes de la humanidad? Algunos creen que estos hijos de Dios eran los ángeles, que fueron creados antes de la materia y que habitaban en una dimensión espiritual antes de la formación del universo físico. Pero otros sostienen que podría haber habido una primera creación, una civilización preadámica en un mundo diferente, destruida antes de la llegada del hombre. En la Biblia se menciona que Satanás cayó como un rayo del cielo, lo que sugiere que hubo una rebelión en el reino celestial antes de la creación de la humanidad. Según el profeta Isaías, Lucifer, también conocido como la estrella de la mañana, intentó elevar su trono por encima de las estrellas de Dios y fue expulsado del cielo. Esto implica que existía un orden divino antes de la creación del hombre, en el que seres espirituales tenían jerarquías y propósitos específicos. Si Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo antes de que la humanidad existiera, ¿dónde cayeron? Algunos creen que la tierra ya existía en ese momento y que la presencia de estos seres pudo haber tenido un impacto en la historia del planeta antes del Génesis. Hay quienes sostienen que la tierra, en su estado primitivo, no era originalmente un mundo vacío y caótico. Según la teoría de la brecha entre la creación inicial del universo y la llegada de Adán, hubo una gran catástrofe, posiblemente causada por la rebelión de Lucifer y su ejército. En el libro de Jeremías, hay un pasaje intrigante que describe la tierra como un lugar desolado y vacío, sin luz en los cielos y sin vida en sus ciudades. Esta descripción es muy diferente a la del Edén, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si Jeremías estaba describiendo los restos de una creación anterior. Si hubo una civilización anterior a la humanidad, ¿qué pasó con ella? ¿Fueron destruidos los seres que la habitaban? ¿O simplemente fueron trasladados a otra dimensión o realidad? Desde el punto de vista astronómico, el universo sigue en constante expansión. Se estima que hay miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas y planetas. Si Dios creó un universo tan vasto, ¿realmente lo hizo solo para la humanidad? ¿O existen otros seres en alguna parte del cosmos, tal vez con una relación completamente diferente con el Creador? El Salmo 8 plantea una pregunta fundamental. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Esto sugiere que, en la inmensidad del universo, la existencia de la humanidad es un misterio en sí mismo. Si hubo seres antes de la humanidad, ¿qué rol jugaban en la creación? ¿Eran observadores, guardianes o simplemente predecesores del hombre? El universo antes de la humanidad es un enigma que la Biblia solo menciona en fragmentos, pero si tomamos en cuenta los textos antiguos, las profecías y las evidencias astronómicas, la posibilidad de una historia perdida antes de Adán es algo que no podemos descartar. La gran pregunta es, ¿qué más hay en el universo que aún no comprendemos?
Entonces, ¿qué nos ocultan las Escrituras? Si hubo una creación antes de Adán, ¿por qué la Biblia no habla claramente de ella? Esta es una de las preguntas más intrigantes cuando se estudian los posibles seres preadámicos. A lo largo de los siglos, teólogos, historiadores y eruditos han debatido si existen pasajes ocultos o si ciertos escritos fueron excluidos del canon bíblico para evitar cuestionamientos sobre el origen de la humanidad. Algunas pistas pueden encontrarse en los libros proféticos y en textos apócrifos que, aunque no forman parte de la Biblia oficial, fueron considerados sagrados por diversas comunidades antiguas. El libro de Enoc, por ejemplo, describe con detalle la existencia de los vigilantes, una raza de ángeles que descendió a la tierra antes del diluvio. Si este libro fue ampliamente leído en tiempos de Jesús y citado en la epístola de Judas, ¿por qué fue eliminado de la Biblia? Otro aspecto intrigante es la mención en el Antiguo Testamento de gigantes y seres de gran poder, como los Nefilim y los Refaitas. Se dice que estas razas poseían habilidades superiores y que fueron destruidas por mandato divino. Si su existencia está documentada en las Escrituras, ¿eran parte de un experimento fallido de la creación o fueron una manifestación de la corrupción de los ángeles caídos? Además, existen referencias en los Salmos y en los profetas que sugieren que Dios creó otras naciones y mundos antes de la humanidad. El libro de Isaías menciona que Dios formó la tierra para ser habitada, lo que algunos interpretan como una prueba de que el planeta ya había tenido otros habitantes antes de Adán. En Jeremías hay un pasaje donde se describe una visión de la tierra desolada y vacía, sin luz en los cielos y sin hombre, lo que podría referirse a un período anterior a la humanidad actual. Si el relato del Génesis realmente encierra un misterio oculto sobre el origen del hombre, ¿es posible que ciertos detalles hayan sido borrados, malinterpretados o incluso deliberadamente ocultos por las generaciones posteriores? Durante la historia de la Iglesia ha habido debates sobre qué textos deberían formar parte de la Biblia y cuáles debían ser excluidos. ¿Pudo haber sido esta una estrategia para evitar que la humanidad descubriera que no era la primera en habitar la Tierra? En la actualidad, muchas de estas preguntas siguen sin respuesta. Los escritos antiguos, los textos extrabíblicos y las pistas dentro de la propia Biblia nos llevan a pensar que el relato de la creación podría ser solo una parte de una historia mucho más grande. Si hubo una civilización anterior a la humanidad, ¿quiénes eran realmente? ¿Fueron destruidos por Dios, trasladados a otro plano o simplemente olvidados por la historia? El misterio de los hijos de Dios antes de Adán es un tema que desafía las creencias tradicionales y nos invita a explorar más a fondo los secretos que pueden estar escondidos en las Escrituras. La gran pregunta es, ¿estamos listos para descubrir la verdad? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hubo seres antes de la humanidad? ¿Qué dice la Biblia realmente sobre los hijos de Dios antes de Adán? Suscríbete y activa la campana para más contenido sobre misterios bíblicos, historia oculta y secretos de la creación.